Gloria sea al Señor. Vamos a entrar de lleno al tiempo del mensaje de la palabra. Este sermón que quiero compartir en este día, hermoso día de domingo, y cuyo texto base que vamos a tener es el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Así es que por favor, busque ese capítulo para que vaya siguiendo la lectura. San Juan capítulo 11. En este capítulo bastante conocido nos narra la escritura lo ocurrido con un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, y que muere, y nos cuenta lo que ocurre en relación a su muerte. En este capítulo 11 podemos observar específicamente el verso 35. Es muy reconocido también por ser el versículo más corto de todo el Nuevo Testamento. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Y vamos a observar cómo la causa del llanto de Jesús tiene que ver precisamente con el valor tan especial que Jesús da a la persona de Lázaro, y que en alguna manera refleja también el corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Dios nos ama, y Jesús en su condición de hombre, cuando estuvo aquí en la tierra físicamente, ¿verdad?, con ese cuerpo que Él tomó, esa forma de siervo, como dice allá en Filipenses, el Señor interactuó con muchas personas, y una de ellas fue María, su hermana Marta, y Lázaro, su hermano. Y Jesús nos dice el relato que apreciaba a Lázaro. Sin embargo, Lázaro muere. Y vamos a ver qué interesante es lo que ocurre en torno a este relato, ¿verdad? Este acontecimiento de la muerte de Lázaro. Para iniciar voy a leer los versos 36 y 37. Esto nos va a dar apertura a nuestro tema de hoy. San Juan 11:36 dice la palabra del Señor: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, refiriéndose a Lázaro y al llanto que Jesús, ¿verdad?, mostró. Y dice el 37: y algunos de ellos dijeron, viene la pregunta, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Repito la pregunta: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es una pregunta muy, muy interesante. En alguna manera creo que nosotros nos hemos hecho esa pregunta, o alguien nos la ha hecho, o incluso se la hemos hecho a alguien, o en algún momento de nuestra vida hemos quizás pensado por instantes de esa manera. Repito la pregunta: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En alguna manera están preguntando estas personas: este Jesús que hizo tantos milagros, este Jesús que hizo tantas maravillas, ¿no pudo haber impedido que Lázaro muriera? La respuesta a esta pregunta tan incómoda es sí. Claro que el Señor podría y puede detener la muerte, pero no lo hizo. ¿Alguna vez has hecho esa pregunta incómoda? Tal vez no lo has pronunciado con tus labios, pero tal vez en tu pensamiento has dicho: Señor, tú que has hecho tantos milagros, tú que has hecho tantas respuestas, tú que le respondiste a ella, a él, ¿no puedes responderme a mí? ¿Acaso no podías darme esa respuesta que yo anhelaba? Yo titulé este sermón: cuando Dios no contesta. Cuando Dios no contesta. Porque hay momentos en nuestra vida que sentimos que Dios no contesta, que en alguna manera nosotros experimentamos
ese sentimiento incómodo, ese sentimiento doloroso, y en alguna forma expresamos este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamiento que acabamos de leer. Señor, ¿por qué no me contestas a mí? Señor, ¿por qué? Si tú has hecho tantos milagros y has bendecido la vida de aquel y del otro, y yo escucho que tú, Señor, le diste tal respuesta, y que tal hermanito recibió lo otro, y que allá, Señor, en este otro país hiciste esto, y que aquella persona vio tu favor en esto. ¿Y por qué a mí no me contestas? En este día vamos a tratar de justificar esa pregunta tan incómoda, haciéndonos 3 preguntas más. Lo primero que vamos a intentar responder con la Escritura es: ¿qué nos dice nuestra lógica relacional? Esa es la primera pregunta. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa pregunta tan incómoda que estas personas hacen ante la muerte de Lázaro y le dicen a Dios, se preguntan: este que hizo tantos milagros, que sanó al ciego, no pudo haber impedido que Lázaro muriera. Ante esa pregunta que en algunas ocasiones nosotros nos hacemos también, lo primero que vamos a responder es: ¿qué nos dice nuestra lógica relacional? Porque nosotros respondemos las preguntas en base a lo que somos nosotros. Y la Biblia nos quiere llevar a responder con base a lo que es Dios y lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Qué nos dice nuestra lógica relacional? Juan 11:35. Dice la Escritura: Jesús lloró. Ese verso, el más pequeño del Nuevo Testamento, Jesús lloró. ¿Y qué dice el 36? Dijeron entonces: mirad cómo le amaba. Porque nuestra lógica relacional nos dice que Dios nos tiene que contestar porque Dios nos ama. Entonces, cuando Dios no contesta, nos viene ese sentimiento quizás de frustración, y el enemigo quiere atizar ese fuego de inquietud donde lleguemos al extremo de decir: ¿será que no me amas, Señor? Porque nuestra lógica relacional nos dice que Lázaro merecía esa respuesta de Dios, que así como sanó ciegos, que así como hizo maravillas, Jesús debió haberle sanado, porque Jesús le ama. Observe conmigo el verso 11 ahora, Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Lázaro es amigo de Jesús. Y en alguna manera nuestra lógica relacional nos dice que Dios tiene que contestar ¿a quiénes? A sus amigos. Y Dios no es amigo de gente mala. Dios es amigo de gente buena. Eso nos dice nuestra lógica humana, nuestro pensamiento. Nosotros decimos: Lázaro era un buen hombre, Jesús le amaba, Marta, María, sus hermanas eran buenas personas. Vea lo que dice el 11:2. 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ese acto tan maravilloso que quedó ahí, inscrito para todas las futuras generaciones. Esa muestra de amor, esa muestra tan impresionante de adoración de esta mujer, humillándose a los pies del Señor, ungiéndole con perfume al Señor. Nosotros decimos: son buenas personas. No era cualquier familia. Jesús ama a Lázaro. Jesús es amigo de Lázaro. Sus hermanas son buenas personas. Y a veces nuestra lógica relacional nos dice: Dios, ¿por qué no me contestas? Soy buena persona. Soy tu amigo. Mira, recuerda lo que he hecho antes por ti. Otra cosa que nos dice nuestra lógica relacional, 11:25.
Hoy vamos a estar, ¿verdad?, por todo este capítulo. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esta es la respuesta que le da Marta. Sí, Señor, yo he creído. Y nuestra lógica relacional entonces nos dice que Lázaro y su familia eran creyentes. Y a veces pensamos que solo por el hecho de ser creyentes, de creer en el Señor, ya Dios tiene que contestar todo, absolutamente todo. Y en el momento en que lo pedimos. Repito nuestro título para este sermón de hoy, cuando Dios no contesta. Y estamos tratando de responder con estas otras preguntas, de justificar nuestro pensamiento cuando creemos que Dios no contesta. Y lo que estamos viendo primeramente es que hay una lógica relacional en nosotros que nos dice que estamos relacionados con Dios, que hemos creído en Él, que Él nos ama, que somos amigos, que somos su familia y que entonces Dios tiene que contestarnos. La pregunta entonces nos inquieta y nos dice, entonces Dios, ¿por qué no me has dado respuesta? ¿Qué responde la lógica relacional de Cristo? No la nuestra. Porque la importante es la de Dios, la de Cristo, la de su palabra. ¿Qué responde? Ya vimos que nuestra lógica relacional se planta ahí, sobre esa posición. Soy tu amigo, me amas, soy tu hijo, soy creyente. Y entonces tienes que contestarme, tienes que bendecirme. Pero dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 41. Y 42. Lucas 22, 41. Este es Jesús, el relato de Jesús un tiempo antes de morir en la cruz. Ahí en ese lugar llamado Getsemaní. Dice, y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios no contesta, no tenemos que cuestionar a Dios. No tenemos nosotros que resentirnos con Dios. No tenemos que volvernos mucho menos contra Dios. Tenemos que recordar que sí, somos sus hijos, sí, somos amigos, sí, somos creyentes, sí, podemos ser incluso buenas personas. Pero el mismo Cristo, el único que nunca pecó, su propio Hijo, nos enseñó cuál es la lógica relacional verdadera de nosotros con el Padre. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y cuando Dios no contesta, tenemos que recordar que es porque Él está haciendo su voluntad. No significa que ya haya dicho que no del todo. Tal vez lo único que significa es que su voluntad es que esperemos un poco más. O que nos tiene algo totalmente diferente y mejor a lo que estamos pidiendo y necesitando. Pero tenemos que responder a Dios conforme a esa lógica relacional que nos da Cristo. El mismo Juan, pero no en el Evangelio, sino en sus cartas. Vaya conmigo adelante en el Nuevo Testamento, ya casi finalizando la escritura, está las cartas de Juan. Primera de Juan, vamos a leer en el capítulo 5. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 dice el 14. Escuche esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No necesariamente que Dios no conteste de inmediato significa que ya no va a contestarnos.
Si estamos pidiendo en su voluntad, tenemos que confiar en la voluntad de Dios y en lo que Él quiera hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces repito esa pregunta general con la que iniciamos. Juan 11:37, algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa es la gran inquietante. ¿No podría Dios, que es milagroso, poderoso, respondernos? ¿Por qué Dios no me contesta? La lógica relacional, bíblica, cristocéntrica nos dice que somos amados por Dios, que Él es nuestro Padre, que somos amigos de Cristo, que somos hermanos de Cristo, que somos creyentes en Él y por lo tanto, sí, podemos pedirle y aguardar sus respuestas, pero todo según la voluntad del Señor. Yo pregunto en esta mañana, ¿estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Realmente eso que has estado pidiendo y anhelando calza con la voluntad de Dios? ¿Está entre los planes de Dios? ¿O no tiene nada que ver con lo que Dios quiere? Porque nunca falta el ladrón que antes de salir a robar dice, Diosito, guárdame, acompáñame, que todo me vaya bien hoy. ¿Será la voluntad de Dios que salga a robar? Por supuesto que no. Yo sé que es un ejemplo muy vago, pero a veces pretendemos venir ante Dios con cosas que definitivamente no son su voluntad. Y nos molestamos cuando Dios no contesta. Pero si estamos pidiendo en su voluntad, dice Juan, creamos que tenemos lo que hemos pedido. Pero aquí entra en juego una segunda pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué nos dice nuestra comprensión del tiempo? Ahora respondamos eso. ¿Qué nos dice nuestra comprensión del tiempo? Juan 11:6 dice que cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿qué pasó? Dice Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora observe el 17, Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús se quedó 2 días más. Cuando le avisaron que Marta, que María le mandaban a decir que su amigo, que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús se queda 2 días más. Y tras de eso estaba a 2 días de distancia. Entonces llega 4 días después. Tenía ya Lázaro 4 días de estar en el sepulcro. ¿Y qué dice el verso 21? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué nos dice nuestra comprensión del tiempo? Nos dice en nuestra humanidad que hay que vivir en el ahora, que todo tiene que ser ya, que las crisis no pueden esperar, que los anhelos del corazón no pueden aguardar, que necesitamos ver a Jesús ya, aquí mismo, el poder de Dios, su respuesta, su bendición, ahora que lo necesito, ahora que yo lo quiero. Nuestra comprensión del tiempo nos hace pretender que toda nuestra vida se basa en el ahora. Y nos olvidamos que Dios es un Dios de orden, de planes, de propósitos, de proyectos. Y que Él no está en la obligación de respondernos todo ya. No está en la obligación de responder todo ya. Otro problema que tenemos con nuestra comprensión del tiempo es que le ponemos fecha de caducidad a las cosas.
Dice el 38, Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros en nuestra comprensión del tiempo le ponemos fecha límite, fecha de caducidad a las cosas. Y Marta, en su comprensión del tiempo, en su humanidad, dice: Señor, ya no hay nada que hacer. Tiene 4 días de muerto, ya está alegre. Ya eso está podrido ahí. Y Jesús dice: es que mi tiempo no se ve limitado. No le pongamos fecha de caducidad. No le pongamos fecha de vencimiento a las cosas, a las peticiones, a los anhelos, cuando Dios no nos contesta. Sigamos pidiendo con insistencia, sigamos orando y sobre todo sigamos creyendo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Quién te dijo que ya no hay que orar más? ¿Quién te dijo que ya no pidas más por eso? ¿Quién te dijo que ya Dios no te va a contestar? Muy fácil, el maligno, el enemigo, Satanás, quiere que dudemos, que nosotros entremos en frustración y en derrota. Si hay algo que ofende la santidad de Dios, es la incredulidad del hombre. Nuestro Dios hizo que una pareja de ancianitos, que una mujer de aproximadamente 95 años diera a luz, que un viejito de más de 100 años, Abraham, lograra que se diera una concepción de su esposa. No hay nada imposible para Dios. Pero nuestra comprensión del tiempo nos dice que todo tiene que ser ya, y que si no vino la respuesta en el tiempo en que pensábamos, decimos: ya no, ya pasó, ya no hay nada que hacer. ¿Qué dice la comprensión de Dios del tiempo? Que es en la cual tenemos que nosotros cimentarnos. Recuerde que hay 2 tipos de tiempo en realidad. Existe el tiempo que se conoce como cronos, esa es la palabra griega para el tiempo humano, el tiempo medible, que es el que nosotros vivimos en esta tierra, experimentamos y contamos, ¿verdad? Y llevamos. De ahí viene la palabra cronómetro, que es para medir el tiempo que es de duración. Pero existe el tiempo kairos de Dios, el tiempo de Dios. Esa es la eternidad de Dios. Y nuestro tiempo no está fuera de la eternidad de Dios. Dios es el que sustenta el tiempo humano. Y llegará el día en que por su gracia y misericordia, el cronos se integrará por completo en ese kairos de Dios y viviremos eternamente con Él. Ya no vamos a estar contando que tengo 50, que tengo 70, 90, que si ya casi me muero, porque ya no vamos a tener limitación de tiempo. Viviremos esa eternidad con Dios. Pero en esta tierra, en este tiempo que nosotros medimos y contamos, Dios quiere que confiemos en su tiempo. Porque es más poderoso el tiempo de Dios, los tiempos de Dios sobre nuestra vida que lo que nosotros mismos podamos medir o contar. Segunda de Pedro dice en el capítulo 3, permítame leer para ustedes, Segunda de Pedro 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no tiene limitación de tiempo ni de espacio. Nosotros a veces decimos: es que ya he esperado tanto. Y Dios dice: no, si no has esperado nada, eso no es nada comparado con todo lo que tengo para ti en la eternidad.
En Eclesiastés capítulo 3, este compendio de sabiduría que nos da la Escritura, dice lo siguiente, Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para todo, y si seguimos leyendo ahí dice que hay tiempo para nacer, para morir, para sembrar, para cosechar, para todo. Hay un tiempo para pedir, hay un tiempo para recibir. Todo tiene su tiempo. Y dice el versículo 11, oiga qué tremendo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Las cosas en el tiempo de Dios son mejores y se disfrutan más. Las cosas en el tiempo de Dios son mejores y se disfrutan más. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Dios tiene un tiempo hermoso en el cual Él cumple sus propósitos en nuestra vida, desde el principio hasta el fin. La lógica de nuestra comprensión del tiempo nos dice que solo existe la hora. Queremos, ¿verdad?, vivir como el microondas, todo instantáneo. Método, cuento 2 minutos y sale la palomitas de maíz. Así no es la vida en Dios. Dios es Dios de procesos. Dios permite días, Dios permite meses, Dios permite hasta años muchas veces, y no contesta, porque está trabajando en nosotros, porque está haciéndonos crecer en fe, porque nos está enseñando, nos está moldeando conforme a su carácter, porque nos está tal vez enseñando gratitud hacia las pequeñas cosas. Leía una frase de un autor que me gustó mucho, que dice que a veces nos perdemos el gozo de las pequeñas cosas por estar enfocados en la gran felicidad. Tenemos la mirada puesta en una meta ya tan grande y la vemos ahí a lo largo y pensamos, ya quiero llegar ahí, ya quiero, que descuidamos lo que ya tenemos. Y nos olvidamos de ver que Dios nos ha permitido gozar en su hermoso tiempo de cosas maravillosas. En su tiempo nos bendijo con una familia. En su tiempo te bendijo con hijos. Te bendijo con un esposo, con una esposa. Te bendijo con un trabajo. En el tiempo perfecto de Dios trajo tal sanidad, tal manifestación de su gracia. Contestó tal anhelo. En su tiempo precioso. Pongamos la mirada no en lo que no ha llegado. Si vamos a ver hacia el ahora, veamos el ahora, pero de lo que Dios ya ha hecho, no de lo que no ha venido aún. Por eso Jesús insistió muchas veces diciendo que no nos afanemos. Recuerda lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Que no nos afanemos por el día de mañana. Que no nos afanemos por lo que vestimos o qué vamos a comer. Bueno, cuando Dios no contesta, tenemos que confiar en el tiempo de Dios. Dejar de analizar las cosas en nuestra comprensión de tiempo, porque en el tiempo de Dios todo es mejor. Todo es mejor. La tercera pregunta que quiero responder: ¿qué nos dice nuestra comprensión de Dios mismo? ¿Qué nos dice nuestra comprensión de Dios? Cuando Dios no nos contesta, entonces empezamos nosotros ahí a darle vuelta a la cabeza, a tratar de comprender a Dios. Entonces, ¿qué nos dice nuestra comprensión de Dios? En nuestra humanidad, dice el verso 37, Juan 11:37, con la pregunta que iniciamos, que algunos que se preguntaron, algunos que dijeron, qué Dios más extraño, ¿eh? Si le devolvió la vista al ciego, ¿por qué no sanó a Lázaro para que no muriera? Esa es a veces la comprensión humana que tiene la gente de Dios.
y mete a Dios en un papel de un Dios egoísta, de un Dios mezquino, y personalizamos a veces a Dios como alguien que está casi que enojado con nosotros y no quiere respondernos, o que tal vez prefiere a fulanito o a fulanita, porque a ese sí le va bien. Es que yo veo que él le pide y le contesta. ¿Alguna vez le han dicho a usted, a mí hay personas que se me han acercado y me dicen, pastor, hágame un favor, ore por esto, porque a usted Dios sí lo oye? Y yo les he dicho a las personas, tenga cuidado, porque ese pensamiento es diabólico, es satánico. Sí, así como lo oye. ¿Quién es el que quiere que pienses que Dios es egoísta y es parcial hacia una imparcial? Es Satanás. Él es el que quiere que usted piense que a ella sí la oye, porque ella hizo esto o lo otro. Aquel sí le contesta. Pero a mí, ¿qué me va a estar escuchando Dios? A mí, ¿qué me va a estar tomando en cuenta? Eso es satánico. Que el Señor reprenda al diablo. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Claro que te oye, claro que te escucha. Él ha visto tu llanto en las noches, Él ha visto tu preocupación, Él ha visto tu presión al alterarse, subirse o bajarse, tus dolores, tus angustias. Él ha visto tus preocupaciones, Él ha visto cuando has escrito tus proyectos, tus sueños ahí en un papel. Él ha visto todo lo que tú vives. Y por supuesto que te escucha, por supuesto que nos escucha. Pero a veces nuestra comprensión de Dios es tan distorsionada. Creemos que Dios no está viendo para este lado. ¿Quién sabe para dónde está viendo Dios? Pero para mí para acá no está viendo. Es que me tengo una racha que mejor ya ni le pido nada. ¿Qué responde Dios en cuanto a la comprensión de sí mismo y de lo que nosotros debemos ver en Él y de las cosas que vivimos? Pues vamos a leer Juan 11:4. Juan 11:4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso dice Juan 11:4. Y vea lo que dice el 15. Juan 11:15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a Él. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Perdón. Disculpen la interrupción, tuvimos un problema técnico, pero continuamos. Aún nos falta tener el cierre de este sermón. Y estamos hablando de este tercer punto. ¿Cuál es nuestra comprensión de Dios? Cuando Dios dice que no, tendemos a veces a hacer esta pregunta y decir, es que Dios prefiere a fulano, prefiere a fulana. Él sí le contesta rápido. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? En el verso 4 dice el Señor, esta enfermedad, le dijo a estas personas, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el verso 15 dijo Jesús también, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy. Me alegro de no haberte respondido inmediatamente, porque quiero que veas mi gloria. Quiero que crezcas en fe, en tu mirada en mí, y que otros crean. Porque recuerde que no solo se trata de nosotros. Dios permite a veces que pasemos situaciones hasta difíciles, complicadas.
porque está trabajando en nosotros y en otras personas, porque Él quiere que las gentes crean en Él y en su poder y vean su gloria. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice Dios de sí mismo? Que Él es un Dios de propósitos, que Él es un Dios de procesos, que Él tiene un propósito para todo. Y pues por eso a veces no nos contesta de inmediato, que algunas cosas en su propósito van a tardar más y algunas otras llegarán inmediatamente. Pero tenemos que confiar en los propósitos de Dios. Proverbios 19. Proverbios capítulo 19. Me gusta lo que dice el versículo 21. Permítame leer para ustedes Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otras versiones dicen más, el propósito del Señor prevalecerá. Y eso es muy cierto. Hay muchos pensamientos en nuestro corazón. Hay muchos pensamientos en nuestra mente. Pero los propósitos de Dios son los que tienen que permanecer, no lo que nosotros pensamos. Y tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que tener esa comprensión clara que Dios es Dios de propósitos. Que Él tiene planes que está llevando adelante contigo, conmigo, con toda la humanidad. Para que su nombre sea glorificado. Y para que las gentes crean en Él. Un ejemplo así rapidito de esto. Un ejemplo bíblico de esto. El libro del Génesis nos cuenta de un personaje llamado José. José, usted posiblemente habrá escuchado o leído sobre él, fue traicionado por su propia familia. Sus hermanos le tenían celos, envidia, y llegaron al punto de tirarle en un hoyo profundo, decirle a su papá que él ya había muerto. Y cuando pasaron, unos mercaderes le vendieron como esclavo para que se lo llevaran lejos a Egipto. Pero Dios tenía propósitos para José. ¿Usted cree que José no le dijo, Señor, sácame de este hoyo? ¿Usted cree que José no le dijo cuando tuvo que ir a la cárcel, Dios, pero ¿por qué estoy aquí en esta cárcel? Sácame de aquí. Yo me imagino a José orando muchas veces a Dios. Y Dios no le contestaba. Pero llegó un día en que por los propósitos de Dios, José termina siendo, por decirlo así, vicepresidente de la nación. El segundo a cargo después del faraón, con autoridad, con poder para gobernar. Y su pueblo, y su gente, y su familia. Viene un tiempo de sequía terrible, de necesidad, de escasez, de hambruna. Y las gentes de los pueblos corren a Egipto porque se corre el rumor de que ahí hay un hombre que es justo, que es bondadoso, y que Dios le había revelado que guardara alimento antes de que viniera esa sequía. Y dentro de las familias que llegan a pedir ayuda, a tocar la puerta a Egipto, ¿quién llega? Su propia familia. Y después de algunas situaciones que viven ahí, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo, pero quiero que observe conmigo el versículo 20, Génesis 50, 20. ¿Qué fue lo que entendió? ¿Cuál fue la comprensión de Dios que recibió José al final de todo ese proceso? Él entendió que Dios es Dios de propósitos. Y le dijo a sus hermanos, Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todas esas veces que seguramente José le dijo a Dios, ya dame la victoria, sácame de esto, Señor, quiero ser libre. Y Dios no le contestaba y le seguían pasando cosas.
Es porque el Dios de propósitos quería llevarle a ese lugar de autoridad para preservar la vida de su pueblo. Algo está haciendo Dios contigo. Algo está haciendo Dios conmigo. Si su respuesta no llega, algo está Dios llevando adelante en sus propósitos. Y tenemos que comprenderlo así y aguardar en Él y fortalecernos en fe y en gozo. Y seguir creyendo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe lo que hará con su pueblo, con su iglesia, conmigo, contigo, con nuestras familias, con el mundo entero. Terminemos leyendo un último versículo de San Juan 11, pero leámoslo a manera de promesa. Yo quiero que lo observemos a manera de promesa. Juan 11:45. Después de que el Señor resucitó a Lázaro, después de que Dios hizo toda esa obra gloriosa y que vino ese milagro tan poderoso. Sí, 4 días después, en el tiempo de Dios. Dice el verso 45. Entonces muchos, Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, o sea, la gente que llegó a la vela, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Déjame decirte algo para finalizar, iglesia. Aun cuando a veces Dios no contesta, confía en Él, alábale a Él, porque según su tiempo y su voluntad, Él hará. Y su propósito se cumplirá en ti. Y muchos lo verán. Y muchos creerán. Y tu testimonio impactará la vida de otras personas. Y juntos glorificaremos a Dios. De eso se trata. Los propósitos divinos. Cuando Dios no contesta, no, en realidad ya contestó. Porque está llevando algo adelante. Que Dios continúe ministrándote paz, fortaleza, esperanza en Él. Y que toda mentira del enemigo sea derribada, porque fiel es el que prometió. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos has contestado, Señor, algunas veces. Con la prontitud que quisiéramos, quizás. Pero gracias, porque en tu tiempo las cosas son mejores, Señor. Tú no te equivocas. Gracias, Señor, porque tienes un tiempo perfecto para todo. Y totalmente nos rendimos a tu voluntad. Eso que he estado pidiendo y no ha llegado. Señor, si no es conforme a tu voluntad, muéstramelo. Hazme entender, Señor, para no insistir en algo que no es tuyo. Pero sé que me amas. Sé que tienes planes para mi vida. Y quiero vivir con esa comprensión de que aún lo difícil que me ocurre y que aún las respuestas que se tardan están formando parte de tu propósito glorioso en mí. Y que a través de tu respuesta, cuando llegue, yo me gozaré. Y muchos se lo verán y creerán, porque contaré, Señor, tus maravillas, porque testificaré de tu gracia y de tu amor al mundo, Señor, para que crean y sigan confiando en ti también. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Recuerde que Dios es bueno, todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta pronto.